Gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra y gracias al hermano Neto también por la oportunidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, en palabra de oración. Padre amado, bendito, alabado sea tu santo nombre. Padre Santo, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Padre, te damos gracias porque todos los días, Señor, tú nos has dado, Señor, testimonio, Señor, de tu gloria, Señor, de tu poder, de tu majestad, Señor. Te reconocemos, Padre y Espíritu Santo, como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Creador, el único digno de toda la gloria y la honra y la alabanza y la adoración. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que nos acompañe en esta prédica de hoy, que nos ministre, Señor, que hable, Señor, a través de mi boca, Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Que esta palabra sea de edificación, Señor, que la pongamos por obra también, Padre amado, bendito. En el nombre precioso y bendito de Jesús decimos amén y amén. Esta prédica, mi hermano, se llama Nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor. Entonces ahí, hermano, hermana, Primera de Juan 1, versículos del 1 al 7, dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a quién, tocante al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? El verbo de vida es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces ahí el apóstol Juan, fíjense lo que dice, él habla y él lo podía decir, ¿verdad? Con toda razón, de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Y él lo podía decir porque él tuvo el privilegio de vivir con el Señor. Él tuvo el privilegio de poder compartir el día a día con el Señor, de ver lo que el Señor hizo, de tocarlo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que el apóstol Juan dice aquí. Lo que palparon nuestras manos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida, tocante a Cristo Jesús, en relación a Cristo Jesús. Y luego dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claro, se les manifestó por medio de ¿quién? Por medio de Cristo Jesús. La vida fue manifestada, ellos la vieron, pudieron ver toda la gloria, todos los milagros que hizo el Señor. Luego dice: lo que hemos visto
y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, los apóstoles anunciaban las buenas nuevas, anunciaban el Evangelio, la palabra de salvación por medio de Jesús. Y el apóstol Juan dice dos cosas muy importantes allí. Dice: lo que hemos visto y oído, eso los anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la comunión entre hermanos en la iglesia de Cristo. Pero después viene algo incluso mucho más importante. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que la palabra nos llama a que tengamos comunión con los hermanos, unos con otros, ¿verdad? Pero más importante aún, ¿qué es? Es nuestra comunión con el Señor. Como dice allí, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, hermano, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? Si ustedes buscan en el diccionario la palabra comunión, va a encontrar algo así como que comunión significa compartir de lo común, compartir de lo que pertenece a todos, como si estuviéramos en familia. Dice así: compartir como si estuviéramos en familia. Y cuando uno menciona esa palabra de compartir como si estuviésemos en familia, ¿qué le viene a la mente? Le viene a uno a la mente palabras como paz, palabras como gozo, palabras como armonía. Y eso es lo que debe reinar, es lo que debe imperar en la iglesia de Cristo. Comunión entre hermanos. Comunión entre hermanos. Y por ejemplo, ayer lo que hicimos en Montamborín, ayer y anteayer, por ejemplo, eso es comunión entre los hermanos, pasar un tiempo juntos, ¿verdad? Compartir, alabar el nombre del Señor todos juntos, ¿verdad? Y eso es bueno, y eso es bonito, y eso es importante. Pero más importante es lo que dice después la palabra. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con los hermanos unos con otros, gloria a Dios. Pero más importante tiene que ser la comunión de cada uno de nosotros con el Señor. Y a eso se refiere a la prédica de hoy: estar en comunión con el Señor, estar en armonía con el Señor, tener una comunicación con el Señor. Si la motivación, por ejemplo, de una persona en venir aquí a la iglesia Betel fuese: no, yo voy a la iglesia Betel porque la hermana Pimpa hace unas tortas muy sabrosas. O no, yo la iglesia de Betel yo nunca me voy a ir de ahí porque la hermana Carmen hace unos tamales, bueno, para chuparse los dedos. Esa no puede ser, ¿verdad? El verdadero motivo para estar en la iglesia de Cristo. El verdadero motivo y lo que nos diferencia de todo, de las otras organizaciones, es que nos une un sentimiento común, un amor común por el Señor. Amén. Amén. Eso es lo que nos diferencia de un club, por ejemplo, de un grupo, de cualquier otra cosa. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la verdadera iglesia de Cristo. Y lo primero y principal es esa comunión con el Señor. Luego dice la palabra: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que estemos en gozo. Luego dice: este es el mensaje que hemos oído y el que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que viene de Dios es bueno. Dios es luz, Dios es vida, Dios es verdad, Dios es salvación. Todo eso es lo que representa nuestro Dios.
Luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si afirmamos que tenemos comunión con el Señor, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo vengo aquí enfrente y me paro y digo, no, yo tengo una relación con el Señor, yo estoy en comunión con el Señor, pero mi vida demuestra lo contrario. Si yo digo que yo tengo una relación con el Señor y soy un mentiroso, soy un sinvergüenza, soy un vago, ando sembrando la discordia entre los hermanos, entonces ando en tinieblas, no reflejo esa luz del Señor, ¿verdad? Entonces dice, pero si andamos en luz, como el Señor está en luz, en ese caso tenemos una verdadera comunión unos con otros. Si andamos en luz, se nota. Si andamos en luz, lo reflejamos. Si andamos en luz, tenemos una buena relación unos con otros. Y esta parte que viene aquí, mis hermanos, es hermosa. Por lo siguiente. Porque dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es bueno andar en comunión con los hermanos. Es necesario y es mucho mejor andar en comunión con el Señor. Y si andamos en comunión con el Señor, lo reflejamos, somos luz, pero aparte tiene esa promesa para nosotros. La sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Amén. Hermano, y una cosa, por un lado tenemos lo que es una verdadera relación con el Señor. Por otro lado tenemos lo que es una religión. Y eso es lo que nos diferencia también a nosotros como la verdadera iglesia de Cristo de las religiones. Nosotros, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar, podemos decir que tenemos una relación con el Señor. Las religiones no tienen una relación con esos dioses que son falsos, o esas religiones que incluso dicen llamarse cristianas, pero no lo son también. Esas religiones no están en comunión con el Señor. Si usted busca en el diccionario religión, usted va a encontrar que dice que religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. Una religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. El hombre es el que trata de llegar a Dios. En nuestro caso es al revés. Como hablábamos ayer en Montamborín, no es que nosotros amamos a Dios. Dios nos amó primero, ¿verdad? Entonces, en una religión las cosas son al revés. No hay esa comunión, no hay esa relación con el Señor. El hombre es el que trata de construir esa relación. No sé si me entienden. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo más cercano a todos nosotros, la Iglesia Católica, que de ahí venimos. De ahí venimos. En la Iglesia Católica, el hombre, sea a través del Papa, de los sacerdotes, de quien sea, es el que trata de ministrar la salvación. Todas las cosas que pueden acercar al hombre a Dios en la Iglesia Católica están negados. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios, que cuando una persona lee la palabra y lo confronta, abre los ojos y dice, no, pero ¿en qué estado yo he pasado toda mi vida engañado, yo he pasado toda mi vida creyendo una mentira. Esa posibilidad está negada en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque la Biblia ha sido sustituida por el catecismo para los niños, por ejemplo, por el libro de las misas para los adultos. Pero ese contacto con la palabra no existe. La oración
La oración tampoco existe. Porque lo que es la oración, lo que es hablar con Dios, ha sido sustituido por los rezos, ha sido sustituido por vanas repeticiones. De modo tal que todo ese sistema de la religión no está hecho para darle libertad a la persona. Al contrario, está hecho para tenerlo en un círculo vicioso ahí, atado, cerrado toda su vida, que nunca salga, que siempre se mantenga ahí encerrado en un círculo en el cual el hombre es, como decirle, lo principal. Para nosotros, ¿quién es lo principal? El Señor. No, nuestra salvación no depende de un hombre, de un pastor, de un predicador. La salvación depende de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que diferencia nuestra relación con el Señor a una religión. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se construye esa relación con el Señor? ¿Cómo construimos esa relación con el Señor? Todos en cierta forma tenemos una relación con el Señor en mayor o menor grado. Pero, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esa relación con el Señor? O el que no la tiene chiquitica, si todavía quiere hacerla grande. Entonces, primeramente tenemos que trabajar para mejorar esa relación con el Señor, construir esa relación con el Señor. Los australianos, en cuestiones del trabajo y todo eso, ellos tienen una expresión que es to build a relationship, construir una relación, así dicen. Y si usted en un trabajo, ¿verdad?, quiere construir una relación con su cliente, por ejemplo, ¿qué hace? Usted le brinda un buen servicio a su cliente. Vamos a poner un ejemplo, el caso del hermano Melvin, su negocio. Llega una persona la primera vez: mira, aquí está mi carro que no funciona. Bueno, vamos a revisarlo. El hermano viene, lo revisa y da con el problema. Y entonces esta persona dice: bueno, sí, ese señor, ese muchacho, él sabe lo que hace. Y me cobró bien, no me cobró caro. Y vuelve a ir la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez. Y en base a la confianza, en base a compartir, ¿verdad?, tiempo, con él se va construyendo una relación. De la misma forma, nosotros tenemos que hacer con el Señor, con Cristo Jesús. Tenemos que construir una relación también. Entonces, buscando en la palabra cómo construyo esa relación, encontraba esto. Vamos a ver qué dice el Salmo 27. Salmo 27, versículos del 7 al 8. ¿Cómo construir una relación con el Señor? Dice la palabra de Dios: oye, oh Jehová, mi voz, y con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, si usted quiere construir una relación con el Señor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Buscar el rostro del Señor. Ahora usted se preguntará: mi hermano, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede ver el rostro de Dios si nadie lo ha visto? Nadie ha visto el rostro del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Buscar el rostro del Señor, lo que se refiere es a pasar tiempo con el Señor, a pasar tiempo en oración, a meterse con el Señor ahí espiritualmente, buscar de su presencia, alabarlo, orar. En su casa, en el cuarto de oración, hágalo solo. Eso significa buscar el rostro del Señor. En la medida que usted comparta más tiempo con el Señor, usted lo conoce más y el Señor le da más. Amén. Muchas veces, hermano, tristemente, lo que nosotros queremos hacer es buscar la mano del Señor
Y la mano del Señor, quiero decir, se refiere a las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, pero no buscamos su rostro. Es decir, nos enfocamos más en pedirle al Señor, y esa relación se convierte en pedir y pedir y pedir, pero no buscamos el rostro del Señor. Cuando buscar del rostro del Señor, buscar esa relación con el Señor es mucho más importante. Piense, mi hermano, por ejemplo, en el caso de José. José, que era una persona que Dios lo bendecía en todo. Todo lo que José hacía, el Señor lo bendecía. Hasta en la cárcel lo bendijo. Todo lo que José hacía, el Señor lo bendecía. Pero José era de una condición que él amaba de verdad al Señor. Él buscaba de verdad al Señor. Cuando la esposa de, ¿cómo se llama?, de Potifar, vino y se le insinuó a José, ¿qué fue lo primero que él dijo? Lo primero que él dijo fue: no, yo pecar contra mi Dios de semejante manera, no, yo no puedo hacer eso. O sea, para él estaba primero Dios, estaba primero el amor hacia el Señor, y estaba primero esa relación con el Señor. Entonces ahí está lo importante de buscar el rostro del Señor. Y pasamos más tiempo con el Señor, y el Señor nos fortalece más, lo conocemos más. Otra cosa, para construir la relación con el Señor tenemos que agradarlo. Tenemos que hacer cosas que lo agraden. Le he puesto a todos los hermanos, cuando estaban de novio con su esposa, ¿qué hacían? Se desvivían, ¿verdad? Por agradarla. Se desvivían con detallitos, con cariñitos, con un chocolatico, una flor, todo, ¿verdad? Se desvivían por agradarlo. Cuando Gerald y yo estábamos de novio, por ejemplo, yo vivía en una ciudad, en Maturín, ella vivía en El Tigre. No, al revés, perdón. Yo en El Tigre, ella en Maturín. Era como 3 horas más o menos de distancia. Y yo pasaba toda la semana en mi mente esperando que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes, esperando que llegara el viernes. Y agarraba ese carro y me iba para allá. Y llegaba el domingo, me tocaba irme al Tigre de regreso otra vez. Iba por el camino, que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue. Y eso era la idea. O sea, cosas para agradarla. Cosas para hacer crecer esa relación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra relación con el Señor? Vamos a ver ahí que dice 1 Samuel 15, 22 y 23. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Vamos a hablar de la obediencia. Dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan como a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces, la obediencia. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la situación allí? Si usted lee un capítulo antes, hermano, usted se va a dar cuenta que la palabra dice que Saúl, el rey Saúl, había sido tan bendecido que Jehová prácticamente le daba la victoria con todos los enemigos.
Dice la palabra que todos los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, con esos pueblos Jehová le dio la victoria a Saúl. El Señor estaba con Saúl. Entonces, llega el momento de acercarse, de luchar contra los amalecitas. Y Saúl recibe instrucciones claras. Usted no podrá tomar nada del botín, usted no podrá tomar nada del botín, usted matará a todos. Usted matará a las mujeres, usted matará a los niños, todo. ¿Y por qué el Señor decía esto? Porque eran pueblos que estaban corrompidos. Tal era la maldad de toda esa gente, que esa fue la orden: mátelos a todos. Entonces viene Saúl y deja con vida al rey, y de paso se agarra para sí una serie de animales. No los mata como había dado el Señor la orden. El Señor dijo: mate todo, mate hasta los animales. Saúl no lo hizo. Entonces, cuando llega Samuel y ve lo que está pasando allí, viene Saúl y le dice: sí, gloria al Señor, vamos a hacer los sacrificios con estos animales, gloria a Dios. Y Samuel le dice lo que hemos leído anteriormente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Es decir, ¿qué es más obediente? ¿Qué es mejor para el Señor? ¿La obediencia o los sacrificios? La obediencia. Y más adelante, fíjense lo que dice, unas palabras bien fuertes. Dice en el versículo 23: porque como pecado de adivinación, como pecado de brujería, es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Cuando uno va en contra del Señor. Y luego dice: y como ídolos e idolatría, uno de los pecados que más abomina el Señor es la obstinación. ¿Y qué es ser obstinado? Ser obstinado es cuando el Señor le habla a uno, el Señor le dice algo, y uno de manera obstinada, con terquedad, uno hace lo contrario. Entonces el Señor está diciendo allí, lo compara con la idolatría, o sea que es algo que es bien feo, bien desagradable para el Señor. Entonces, una de las cosas para cultivar esa relación con el Señor es la obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora qué dice la palabra en el Salmo 51, versículos del 16 al 17. Salmo 51 del 16 al 17. El Señor quiere un corazón humillado también. El Salmo 51 dice, versículos 16 y 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Entonces, eso es lo que quiere, otra de las cosas que el Señor quiere ver de nosotros. Quiere ver un corazón humillado. Y humillado no quiere decir que el Señor nos quiere ver a nosotros tirados por el piso. Eso no quiere decir que el Señor nos quiere ver a nosotros en sufrimiento, en penuria. Eso se refiere a la actitud de humildad, a la actitud de reconocer que dependemos de Dios, que necesitamos de Dios para poder vivir, para poder hacer todas las cosas. Ese es el corazón humillado. Lo contrario al corazón humillado, un corazón altivo. Un corazón que dice que no necesita de Dios. Un corazón que dice que lo puede todo en sus fuerzas. Entonces, el Señor, cuando Él ve nuestro quebrantamiento, cuando el Señor ve esa preocupación en nuestro corazón verdadera, el Señor se goza, el Señor nos ayuda.
Si estamos pasando por una situación difícil, cuando realmente nos quebrantamos, cuando realmente nos humillamos delante del Señor, entonces ahí la cosa cambia, ahí la cosa empieza a fluir, las puertas se abren, las puertas del cielo se abren, fluye la bendición para nosotros. Amén. Ahora, hermano, la palabra dice que Dios nos creó a nosotros, ¿verdad?, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y así como nosotros tenemos sentimientos, el Señor tiene sentimientos también. Dios no es un Dios de hierro, un Dios que está allá, que no siente, que no padece. No, el Señor tiene sentimientos, el Señor le duele, el Señor se entristece cuando nosotros pecamos en contra de Él. Efesios 4:30 Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por ejemplo, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir contristéis? Contristar quiere decir entristecer, hacerlo sentir mal, hacerlo sentir triste. Cuando uno contrista al Espíritu Santo, cuando uno entristece al Espíritu Santo, cuando uno hace algo que va en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se duele, la palabra lo dice claramente, el Espíritu Santo se contrista. Dios, como dije antes, no es un Dios de hierro. Dios tiene sentimientos también. Y Dios es nuestro Padre. Si usted, hermano, hermana, hace lo posible por hacer sentir bien a su padre y a su madre terrenal, ¿cuánto podemos hacer para hacer lo mismo con nuestro Padre celestial, que nos ha dado todo, que nos ha dado la vida? Amén. Hermano, cuando tenemos una relación con el Señor, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, podemos escuchar su voz. El Señor nos habla. El Señor nos habla. Juan 10, 14, 15. Juan 10, 14, 15 dice la palabra: yo soy, y el que habla es Cristo Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí primeramente fíjense lo que dice la palabra. Habla Cristo Jesús, dice: yo soy el buen pastor, y yo, por lo tanto, yo conozco mis ovejas. Yo sé quiénes son mis ovejas. Pero también dice: y las mías me conocen. Es decir, el Señor nos conoce a nosotros, pero nosotros lo conocemos a Él también. Luego en Juan 10 también, 27, 28. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Entonces, cuando tenemos esa relación con el Señor nos habla y nosotros lo escuchamos. Como dice ahí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo las conozco y me siguen. El Señor habla de muchas maneras, hermano. El Señor le puede hablar directamente a su cabeza, a su mente. El Señor puede usar hermanos, puede hablar por medio de hermanos.
y hablarle también. El Señor puede hablarle por medio de la palabra. El Señor puede hablarle en una prédica, puede hablarle de muchas maneras. El Señor puede hablarle por los sueños. Pero Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder. Como leíamos ahí en Juan, las ovejas escuchan mi voz y me siguen y me conocen. Si usted tiene una relación con el Señor le dice algo y usted primero entiende, usted reconoce que es el Señor y segundo, lo obedece. Si usted no tiene una relación con el Señor le habla, el Señor le está diciendo algo, eso le entra por un oído y le sale por el otro. O el Señor le habla y ni se da por enterado que le habló. Pero el Señor habla, el Señor nos dice las cosas. Tenemos que tener esa relación con Él. Amén. Cuando tenemos la relación con el Señor, lo que hablamos al comienzo de la prédica, ¿verdad? Si tenemos una verdadera comunión, una verdadera relación con el Señor, decía la palabra que estamos en luz. Y si estamos en luz, eso se nota, eso se refleja, eso se lo damos a mostrar a todas las personas. Y cuando estamos en luz, cuando tenemos esa relación con el Señor, de eso habla un poco Gálatas 5, del 22 al 23. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tenemos una relación con el Señor, cuando caminamos con el Señor, esos frutos del Espíritu se comienzan a reflejar en nuestra vida. No es porque seamos buenos, no es porque sea la mejor persona del mundo, no es porque me lo merezca. Se llaman frutos del Espíritu. Es un regalo de Dios, son el reflejo de la vida cristiana en el Hijo de Dios. Entonces comenzamos a reflejar todo eso. Y la palabra nombra primeramente el amor por las personas, el amor por el prójimo. En primera de Timoteo, o creo que en segunda de Timoteo, dice que una de las señales de los postreros días es precisamente lo contrario, que los hombres en los postreros días tendrán la falta de afecto natural, tendrán la falta de amor. Entonces, uno de los frutos del Espíritu es el amor, el gozo. Yo vivo mi vida con gozo, vivo mi vida con alegría. Mi alegría, mi tranquilidad no depende de las circunstancias. Mi vida, mi tranquilidad no depende de los factores externos, depende de mi relación con el Señor. La paz. Una persona que refleja tranquilidad, una persona que refleja una buena relación con los demás. Nada de pelea. Paciencia. En este mundo que estamos hoy día, ¿verdad? Que todo es rápido, todo tiene que ser ya, así rápido, muévase, apúrese, vaya para allá, para acá, muévase. Entonces, si nos tardamos un poquito, viene el de al lado y se molesta y lo apura y le hace señas. Y todo en este mundo moderno tiene que ser rápido. Y el que se tarda, que no, es un lento y lo desechan y lo miran mal. Entonces, paciencia.
Paciencia para con todos, paciencia para con los demás. Y ese es uno de los más difíciles. Ese es uno de los más difíciles. Somos impacientes por naturaleza. Y con lo que decía antes, el mundo moderno nos empuja a ser así, a ser impacientes, a querer todo para ayer. Entonces que el Señor nos dé paciencia. Benignidad. Benignidad habla de una condición de que la persona es benigna, es decir, de que la persona no le gusta la maldad. Es una persona benigna, una cosa que no se goza en las cosas malas. Bondad. Una persona que es buena, que le gusta ayudar a los demás. Mansedumbre. Ese es otro de los frutos más difíciles. Mansedumbre se refiere a cómo nosotros podemos reaccionar con tranquilidad ante una ofensa. Respecto a esto, dice la palabra, por ejemplo, que Moisés era un hombre manso, ¿verdad? Que Moisés era un hombre manso y tenía esa cualidad. Hoy día también es difícil ser manso. Hoy día alguien nos hace algo. ¿Cuál es en la carne la reacción primera? Bueno, cuando me las vas a pagar. Te agarro en la bajadita, cuando pueda me las pagas. Esa es la respuesta en la carne. Pero la palabra nos llama a la mansedumbre. Dice el Señor, ¿verdad? Mía es la venganza. Si alguien nos hace algo en contra en nuestra contra, ¿a qué nos llama la palabra? Bueno, yo esperaré en el Señor. Yo no tomaré venganza en mis propias manos. Yo esperaré en el Señor. Dios es un Dios justo. Templanza. Templanza se refiere, ¿verdad?, a esa fortaleza que debemos tener ante las cosas. Templanza. Que en el momento cuando vengan los problemas no nos vengamos abajo. Que en el momento que vengan las situaciones difíciles tengamos esa fuerza para poder resolver, para poder luchar, para poder resolver los inconvenientes. Esos son los frutos del Espíritu. Y eso es una consecuencia también de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con el Señor. Entonces, ya para terminar, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, procurar tener esa relación con el Señor. Procurar, como veíamos antes, buscar el rostro del Señor. No quedarnos solamente en puro bendición, pedir, no, buscar el rostro del Señor. Conocer al Señor. Construir esa relación con el Señor. Si hay algo, si hay alguien en la congregación con la que yo creo, con una persona que yo en el Señor debo hacer las paces, si hay una persona que por cualquier razón, por cualquier circunstancia, ha habido un malentendido, no nos hablamos, estamos distanciados. Entonces, como nos llamaba la palabra también en Primera de Juan, tenemos que estar en comunión, tenemos que procurar estar en una relación con esa persona. Pero más importante, primeramente una relación con Dios, con el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude entonces. Así vamos a invitar a mi hermano Marcos, que va a ministrar la Santa Cena. Gloria a Dios. Amén.